Bueno, buenas tardes para todos. Para mí, de verdad que es un placer estar acá acompañándolos con un público tan diferente al que siempre estoy acostumbrada y que son ustedes, como decía María Paola, la razón de ser de nosotros en todas nuestras obras y obviamente en la clínica Cardiovid, que es donde yo estoy. Les voy a hablar de un tema súper interesante, uno de los que a mí más me apasiona, que es la insuficiencia cardíaca, pero para empezar, quiero que en el público levanten la mano si hay algún paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca o conocen a alguien, un vecino, un conocido, un familiar, que le hayan dicho que tenga insuficiencia cardíaca. ¿Alguien con diagnóstico? Muy bien. ¿O con algún conocido? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué les voy a hacer esta pregunta? Porque cuando me propusieron hablarles de un tema de interés para todos, que fuera como bien conocido, yo dije, hablemos de insuficiencia cardíaca, que quizás es una de las enfermedades más prevalentes, o sea, con más gente afectada en el mundo. Colombia no es ajeno a eso, tener insuficiencia cardíaca, dijéramos que, contrario a lo que pensábamos con COVID, que todos ya sabemos que es una pandemia, va a ser la pandemia de los próximos 30 años, yo ya les voy a explicar por qué, por lo que todos van o a conocer a alguien que tiene insuficiencia cardíaca o por lo menos van a escuchar a alguien que le dio la enfermedad, y quise traerles hoy este tema porque es bien importante, bien conocido y lamentablemente está repleto de un montón de mitos, de un montón de cosas que la gente cree que es tener insuficiencia cardíaca, de lo que significa tener esa enfermedad. Muchos creen que es igual a estar muerto. Entonces quise traerles lo que en mi percepción como cardióloga de falla cardíaca puede aclarar muchas dudas, que es de conocimiento general, y que si ya tienen insuficiencia cardíaca como diagnóstico o conocen a alguien con ese diagnóstico, les va a servir muchísimo. Entonces esa es la motivación real de traerles este tema de los mitos y las realidades sobre tener insuficiencia cardíaca, sobre tener ese diagnóstico. Y se los voy a traer, como me pasa muchísimo en consulta, cuando llega el paciente con ese diagnóstico por primera vez o al control, de lo que la gente cree que es tener insuficiencia cardíaca, que yo le llamo un mito, porque muchas de esas consideraciones son falsas, y a continuación de eso les voy a mostrar lo que es la realidad, lo que en realidad corresponde con esa pregunta que ustedes me hacen en el consultorio, y finalmente van, si quieren, tengan por ahí presentes, si a ustedes les van surgiendo preguntas, para que saquemos un momentico al final y las tratemos de resolver. Entonces, ¿cuál es el primer mito? Cada que yo les hablo o le digo a cualquier paciente tiene insuficiencia cardíaca, piensa esto: todos los pacientes con insuficiencia cardíaca se van a morir. Sobre todo porque el término insuficiencia le hace a uno pensar que cuando algo es insuficiente ya no sirve, ¿cierto? O ya no le va a dar lo que uno necesita. Y ahorita estaba perfecto el ejemplo con el computador. Cuando uno dice me falló el computador, uno dice hasta ahí llegó. Y lo mismo pasa cuando uno le dice al paciente o a su familiar, lamentablemente tengo que contarle que tiene insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, que son de alguna manera sinónimos. Y todos pensamos que nos vamos a morir cuando hicimos el diagnóstico. Entonces, yo les voy a traer la realidad. La realidad de este tema es que no es cierto. Tener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no es igual a estar muerto o nos vamos a morir. Es tener el diagnóstico de una enfermedad crónica que tiene tratamiento y muchos tratamientos, desde farmacológicos, procedimientos como cirugías, dispositivos que ustedes han escuchado como marcapasos o similares, hasta trasplantar, que es algo que hacemos en la clínica Cardiovid. Entonces, lo primero que quede claro es que tener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca o falla cardíaca no es igual a me voy a morir o se va a morir mi familiar, y que lo que estoy diagnosticando es una enfermedad crónica que tiene tratamiento. ¿Crónica como cuál? Como ser hipertenso, como ser diabético, como tener el colesterol alto. Es como cualquiera de esas enfermedades que se vuelven crónicas en el tiempo, que tienen diferentes tratamientos, y frente a esos tratamientos es que uno puede darles mejores opciones a los pacientes. ¿Es igual a ser hipertenso? Tampoco, porque muchas personas cuando se les pregunta acerca de insuficiencia cardíaca creen que es igual a tener hipertensión arterial, tener dislipidemia. No es lo mismo, pero quiero que hagan la similitud de que es una enfermedad crónica que va a requerir tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? Desde medicamentos, que quizás en la actualidad la base para nosotros, para manejar a un paciente con insuficiencia cardíaca, son los medicamentos, las droguitas, muchas, sí es verdad, un paciente que tiene este diagnóstico usualmente está polimedicado, toma en promedio 4, 5, pero hasta 14 pastillitas al día, que es una cosa muy compleja.
dispositivos, y es ahí donde empieza a hacer parte cosas que tal vez no están presentes en el que tiene hipertensión o diabetes, y son aparaticos que le ponemos al corazón para diferentes funciones, desde un marcapasos como un desfibrilador. Cuando yo les enumero estos dispositivos, quizás el común denominador es que todos pensamos que a quien le ponen esto es lo mismo, que es un marcapaso, pero fíjense que nosotros tenemos 3 aparatos diferentes en términos generales dirigidos a insuficiencia cardíaca que se implantan en el pecho del paciente y que cumplen diferentes funciones. Es decir, esto es una de las formas de tratar a los pacientes con falla, poniéndoles un marcapaso, poniéndoles un desfibrilador que da descargas al corazón o poniéndoles un resincronizador que trata de que el corazón se lata como a la misma fuerza al tiempo. Obviamente parte del tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca son los estilos de vida, que sé que en toda esta mañana y en la tarde de hoy les van a hablar muchísimo de eso. Parte del tratamiento es qué tan juicioso está el paciente para el manejo de su parte nutricional, de la actividad física, por supuesto el no consumo de tóxicos como licor y cigarrillo. Y obviamente lo que quiero que se lleven de este primer mito es que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy grave, sí, que puede acortar la expectativa de vida, definitivamente sí. Sin embargo, si colaboramos y hacemos como el entorno, con programas, por ejemplo, como el que tenemos en la clínica de insuficiencia cardíaca, hacemos tratamientos eficaces y modificamos estilos de vida, la gran mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca van a vivir y van a vivir muchos años con esa enfermedad, así como los que viven con hipertensión, con diabetes, etcétera. Vámonos para otro mito, que quizás es uno de los más importantes. Este es el segundo que yo les quería traer hoy. Y es que la insuficiencia cardíaca, muchos creen que simplemente es el producto del envejecimiento. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes que tienen falla son pacientes mayores a 65 años de edad, el gran porcentaje, o sea, el 80%. Entonces, muchos creen que tener insuficiencia cardíaca es simplemente tener una cosa que se viene con el envejecimiento. Dijéramos como las canitas del pelo serían las canitas del corazón. Pues yo les tengo que decir hoy a ustedes que eso es realmente un mito y que la realidad es muy diferente. Quizás la gran mayoría de los pacientes a los que se les dice que tienen el corazón insuficiente o con falla cardíaca sí tienen muchos añitos, sí son ancianos, pero tengo que contarles hoy que la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad solamente de los adultos mayores y puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Por eso nosotros también tenemos un grupo gigante de cardiología pediátrica de niños que tienen problemas desde el nacimiento congénitos y tienen insuficiencia cardíaca. Tenemos adolescentes, pero yo también tengo mi consulta jóvenes entre 20, 30, 40 años con insuficiencia cardíaca y la gran mayoría, si bien están por encima de los 65 años, podría afectar en cualquier momento de la vida. Por diferentes causas, eso sí, ¿cierto? No va a ser lo mismo la persona que a los 65 años de edad, después de haber fumado, después de tener diabetes, hipertensión, se infarta y por eso hace insuficiencia cardíaca, a un niño que nació con un problema genético congénito que heredó y que de ahí se desarrolló la insuficiencia cardíaca. Entonces, afecta a todas las edades, aunque la mayoría de las personas son de edad avanzada y es un trastorno cardiovascular grave, que lo más importante, y por eso me pareció interesante poderles hablar hoy de esto, es que se puede prevenir en la gran mayoría de sus causas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los factores de riesgo son potencialmente controlables. Entonces, ¿qué hace que una persona desarrolle insuficiencia cardíaca? En el mundo y acá en Colombia sigue siendo la principal causa de insuficiencia cardíaca el infarto agudo de miocardio, por eso les puse esta primera imagencita de un hombre con dolor en el pecho, sigue siendo la principal causa de esta enfermedad e incluso en los peores momentos que tuvimos mucha gente lamentablemente muriendo por COVID, la enfermedad cardíaca isquémica seguía siendo la principal causa de muerte en nuestro país y en el mundo, y hay que hablar de esta enfermedad, es supremamente importante porque tiene factores que se pueden prevenir y en segundo lugar, si uno previene que a alguien le dé un infarto, pues va a prevenir que no le dé insuficiencia cardíaca. Esa es la primera. Hay una fundamental y estos días como hoy en los que ustedes pueden hacer su chequeo cardiovascular, saber cómo están sus factores de riesgo, son fundamentales porque tener hipertensión arterial, que es una enfermedad crónica que yo sí estoy segura que si pido que levanten la mano acá, la gran mayoría van a levantar la manito diciendo que son hipertensos.
Si esta enfermedad es tan común, si no la manejamos adecuadamente, si no controlamos los factores de riesgo como es la hipertensión, se va a desarrollar a largo plazo insuficiencia cardíaca. Esto explica por qué los médicos somos tan cansones con ustedes cuando asisten al control de hipertensión, que sean juiciosos con los tratamientos farmacológicos, que sean juiciosos con lo de la sal, con lo del ejercicio, porque estaríamos previniendo, si uno tiene un buen control de la presión arterial, una enfermedad gravísima como tener insuficiencia cardíaca. Acá hay otra enfermedad que quizás no es potencialmente prevenible, pero en algunas de sus causas sí, y son las enfermedades de las válvulas del corazón. Las válvulas del corazón son estas ventanitas que se abren entre las diferentes cavidades del corazón que permiten el paso de la sangre y que se pueden alterar. Por un lado, por el paso de los años, por otro, como por ejemplo por infecciones en el corazón, que nosotros llamamos endocarditis, o valvulopatías reumáticas que se ven desde la infancia, que con el paso del tiempo deterioran tanto esas valvulitas, esas puertas que se abren y se cierran, que pueden desarrollar esto que se llama enfermedad valvular, que pueden terminar incluso hasta con cambios de las válvulas por cirugías de corazón abierto, y que si nosotros no tratamos a tiempo, a largo plazo van a generar insuficiencia cardíaca. Acá está lo que les decía, uno puede tener infecciones en el corazón, claro que sí, y a largo plazo generar esta complicación. Arritmias del corazón. También hay pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca por arritmias que se generan, bien sea porque van muy aceleradas, y dentro de ellas la más importante es la fibrilación auricular, también una enfermedad supremamente frecuente en los mayores de 65 años, pero hay de muchos tipos que terminan, como ponen el corazón a trabajar muy a la carrerita o muy despacio, terminan generando daño en la función cardíaca y desarrollando insuficiencia cardíaca. Entonces, dijéramos que ese mito, ya lo vimos también, no es una enfermedad solamente de personas ancianas, podemos verla en cualquier momento de la vida y tiene que ver con todos los factores de riesgo cardiovascular que lo pueden llevar a uno a desarrollar esa enfermedad. ¿Cuál es el tercer mito? La insuficiencia cardíaca significa que el corazón dejó de latir. Totalmente falso, no tiene nada que ver con simplemente que dejó de latir, sino que tiene que ver con la incapacidad que tiene el corazón de bombear la suficiente cantidad de sangre para cumplir lo que necesitamos hacer en el día a día. Es decir, que es una enfermedad que se caracteriza por esto. Cuando el corazón no puede bombear la sangre a todo el organismo como debería, empiezan a aparecer los síntomas de insuficiencia cardíaca que se van a ver manifestados de diferentes maneras, desde el paciente que se cansa fácilmente cuando trata de hacer una actividad física, como subir por una rampita, como subir las escaleras, pero finalmente hasta para vestirse, peinarse, lavarse los dientes, con otros muy importantes que siempre se los enseñamos a los pacientes, como hincharse las piernas, hincharse el abdomen o tener fatiga para las actividades normales. Entonces, dijéramos que tener insuficiencia cardíaca no es que el corazón dejó de latir ni de funcionar, lo dijimos desde un principio, es tener la imposibilidad de bombear la suficiente cantidad de sangre en cada latido del corazón para que se cumpla lo que uno necesite hacer en sus funciones vitales y que se ve demostrado en estos síntomas que son los más importantes, como falta de aire, fatiga fácil, hinchazón de piernas y de abdomen. Y nosotros en las consultas de insuficiencia cardíaca, en el programa y en la clínica, hemos hecho muchas herramientas para que la gente, los pacientes, los familiares identifiquen esta enfermedad. Ya les dije el por qué, porque es que es tan grave tenerla que si no la identificamos y tratamos a tiempo, pues va a ser peor. Entonces, estos son como lo que nosotros tenemos de una mnemotecnia del agache, es cosas que le pueden hacer llamar a uno la atención en la casa, que ya no son normales, y yo les decía ahorita, es que esto no es producto simplemente del envejecimiento y que constituyen la manifestación de tener insuficiencia cardíaca. Entonces la A para nosotros es de la imposibilidad de estar comiendo adecuadamente, no soy capaz, no me provoca, ya no es porque me llene o me lleno demasiado fácil. La G es ganancia de peso por retención de líquidos, yo ya les mostré que los pacientes con insuficiencia cardíaca se hinchan. La A es de ascitis, que para nosotros los médicos es la acumulación de agüita aquí en la barriga, y no es barriga de barriga, sino agua. Cuello ingurgitado, que yo sé que alguna vez han visto personas con esta enfermedad que se les ve acá en el cuello la turgencia de esta venita, eso hace parte de signos de nosotros de insuficiencia cardíaca. Crecimiento del hígado, o uno de los más frecuentes, que es la hinchazón de los tobillos. Entonces, creo que aquí quedó muy claro que no es que el corazón deja de latir, sino que no es capaz de hacer lo que tiene que hacer con cada momento para lo que estamos acostumbrados.
Vámonos para un cuarto mito. Y este quizás lo pueden reconocer más quienes levantaron la manito porque o tienen el diagnóstico de falla o porque conocen a alguien con falla cardíaca. Y es que lo único que le pueden mandar a los pacientes con insuficiencia cardíaca son medicamentos para orinar, que se llaman los diuréticos. Y quizás esto es un mito porque sí es el medicamento que más usamos nosotros para mejorar los síntomas, pero fíjense que la realidad es supremamente diferente. Los diuréticos, que son, se los puse acá enumerados para que sepan de qué medicamentos estoy hablando, porque seguramente les van a sonar: furosemida, hidroclorotiazida, eplerenona, espironolactona, clortalidona, entre otros. Son medicamentos que hacen que dentro de la función del riñón incrementemos la cantidad de orina al día, y que de esa manera, si yo ahorita les mostré que uno se hincha, pues entonces lo que esto le va a ayudar a uno es a deshincharse, ¿cierto? Entonces, con los diuréticos, la persona tiene muchas más ganas de orinar, orina mucho más de lo que orinaba normalmente antes de la terapia, pero no es lo único. Nosotros tenemos otro arsenal de medicamentos, incluso hasta más importantes, que ayudan a que el corazón no se enferme más, no se ponga más grande, no tenga más insuficiencia cardíaca, y que son la base del tratamiento. Lo otro que es supremamente relevante en un paciente con insuficiencia cardíaca o que está reteniendo líquidos es el control de la cantidad de agua que toma en el día y el control de la cantidad de sal, medidas que son supremamente importantes para todos nosotros desde el punto de vista de hábitos de vida saludable, pero que en el paciente con insuficiencia cardíaca es mucho más relevante, porque yo ya les conté que uno de sus principales problemas es que empieza a acumular y a retener líquidos y sal. La ganancia de peso, que es aumentar el peso en cada día en la mañana. Yo ya les voy a mostrar esto, cómo nos puede servir en la casa con unos tips más prácticos al final. Quizás es el reflejo de cuando el paciente con insuficiencia cardíaca empieza a guardar más líquidos de lo que debería de guardar. Por eso es que nosotros siempre les enseñamos a pesarse a diario, porque eso hace parte de la forma en la que tenemos para identificar quién está acumulando líquidos. Vámonos con el quinto mito. Y es que este es súper importante y por eso lo traje, y todo el mundo piensa que cuando le diagnostican insuficiencia cardíaca ya no puede volver a hacer ningún ejercicio, ni puede tender la cama, ni puede barrer. Yo a veces sí les alcahueteo la barrida porque qué pereza, pero de resto no es cierto que no se pueda hacer ejercicio. Todo lo contrario. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca, mientras que nosotros los médicos tengamos la consideración que se puede prescribir, tiene toda la indicación en hacer actividad física, porque eso incluso va a mejorar al paciente, va a mejorar su sintomatología y lo va a mejorar a largo plazo. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos, y por eso les digo bajo nuestra prescripción, que el paciente puede retornar a la actividad física, le va a convenir en muchos de sus sistemas vitales. Aquí han visto en este día lo importante de tener hábitos de vida saludables, porque mejora el flujo sanguíneo, alivia mucho de los síntomas, y es por eso que existen programas de rehabilitación cardíaca en nuestra clínica, y hay otros más en la ciudad. Por eso nosotros siempre insistimos en que el paciente, así tenga insuficiencia cardíaca, trate de ejercitarse, de hacer actividad física, porque tiene muchos más beneficios que riesgos, y siempre prevenir es mejor, por lo que acostar a ese paciente, dejarlo tiradito en una cama, incluso con imposibilidad para, lo que les decía, tender la cama, pararse a vestirse o a organizarse, lavarse los dientes, no es para nada adecuado en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, y nuestra motivación siempre será a que haga más actividad física incluso. Entonces, ahí como aclarados los que yo creo son los síntomas más importantes, los mitos más importantes, perdón. Yo no me quiero ir sin dejarles como un mensaje grande de cómo se previene la insuficiencia cardíaca, porque ya les hablé de una enfermedad que asusta mucho y no quiero que se vayan para la casa supremamente angustiados con esta charla que les dio la doctora Catalina, sino antes más bien motivados a pensar en cosas que nos pueden evitar llevar a insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque quizás una de las motivaciones de nosotros es, definitivamente ya tenemos un montón de medicamentos, aparatos, drogas, trasplante de corazón, pero ¿por qué no pensamos que si evitamos llegar a insuficiencia cardíaca, pues sería mucho mejor para todos, ¿cierto? Entonces ahí está, cosas tan importantes como la actividad física rutinaria, que a no todos nos gusta, pero que así estaba muy claro y muy conocido, y es que hacer actividad física de forma rutinaria de alguna manera va a prevenir todas esas otras entidades y enfermedades de las que hemos hablado, que lo llevan a uno a falla cardíaca, como volverse hipertenso, como tener diabetes mellitus, como tener obesidad. Entonces yo quisiera que uno de los primeros mensajes, si vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, es que se puede prevenir previniendo las enfermedades que lo llevan a uno a eso. Eso va de la mano también de una dieta saludable,
que impida el desarrollo de problemas del colesterol, de problemas del azúcar. Obviamente los hábitos de vida saludables involucran no tabaquismo, no licor. ¿Por qué no tabaquismo? Porque no fumar, porque si yo ya les mostré que la principal causa para que a uno se le dañe el corazón son los infartos, el principal factor de riesgo para llegar a enfermedad coronaria es el tabaquismo. Aplica tanto para los hombres y también para nosotros las mujeres. Fíjense que nosotros las mujeres que fuman tienen 10 veces más riesgo de infartarse que aquella mujer que no fuma. Entonces, los hábitos de vida saludable definitivamente lo protegen a uno de que a largo plazo uno no desarrolle insuficiencia cardíaca. La toma de la presión y el control, esto es definitivo. Yo sé que a muchos de ustedes les da pereza ir al control de hipertensos, por muchas razones, algunas de ellas yo hasta las entiendo, pero si uno no tiene un buen control de la presión arterial, definitivamente tiene altísimo riesgo que con el paso del tiempo, esa presión arterial tanto tiempo elevada, desarrolle daño en la función cardíaca e insuficiencia cardíaca. Entonces, esta quizás en el país, en Colombia, nosotros en la Sociedad Colombiana de Cardiología ya tenemos registros y la hipertensión arterial, o sea, la cardiopatía hipertensiva es la segunda causa de insuficiencia cardíaca dentro de nosotros. Es demasiado importante tratar la hipertensión arterial a pesar de la pereza que nos dé ir a donde el médico, de tomarse todos los días el losartán, el enalapril. Fíjense que aquí en el fondo, esta enfermedad tan silente, tan calladita, que en términos generales a uno no le da nada tener hipertensión, fíjense en la enfermedad tan grave que puede derivar como es tener falla cardíaca. Y para terminar, les traje unos consejos prácticos para quienes tienen insuficiencia cardíaca en el público o conocen a alguien o han escuchado, para que tengan presentes, que es quizás como lo que más tratamos nosotros de recordar en la consulta del programa y en los pacientes hospitalizados. Siempre les enseñamos a pesarse a diario. Pesarse a diario es una forma muy práctica de reconocer cuando uno está acumulando líquidos. Uno se debe pesar por la mañana después de hacer chichi y sin ropa. Y ese peso diario es como una constante que le permite a uno saber quién está empezando a retener líquidos. Uno usualmente no puede subir más de 1 a 1.5 kilos de peso de un día para otro. Así se haya pegado el almuerzo, ¿dónde fue que les dijiste que podían ir? Al lado de Frisbee. Así se hayan pegado el almuerzo en Frisbee, que se hayan pegado, uno nunca sube más de 1 a 1.5 kilos de un día para otro. Entonces, el paciente que sube más de esa cantidad de peso de un día para otro, definitivamente lo que está guardando es agua y ese acúmulo de líquidos se ve reflejado en deterioro y congestión. Por eso siempre los invitamos a que nos anoten. Estas son la forma en la que van a la consulta de nosotros, diciendo cómo estaba el lunes, cómo estaba el martes, y si aquí en alguno de estos hubiera un ascenso mayor a 1.5 kilos, el paciente con insuficiencia cardíaca tiene que abrir el ojo, porque ahí lo que está guardando es liquiditos. Esa identificación de ese signo de alarma quizás a nosotros nos interesa mucho porque uno puede prevenir hospitalizarse o terminar en urgencias, porque si yo veo que me estoy acumulando líquidos, incremento las dosis de los diuréticos, le aviso a la enfermera del programa, ajusto con mi cardiólogo, con el médico, y eso resuelve en parte posiblemente hasta una hospitalización. La segunda tip, ya para terminar, es la adherencia al tratamiento. Yo les dije ahorita, hay pacientes míos de falla cardíaca que se toman 14, 15, 16 medicamentos en un día. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué tan horrible? ¿Qué pereza? Definitivamente es muchos medicamentos. Pero la clave del éxito en enfermedades crónicas, y esto aplica para los diabéticos, aplica para los hipertensos, aplican para los que tienen enfermedad pulmonar, para todos los que tienen enfermedades crónicas, es la adherencia al tratamiento. Idealmente, entre menos siempre será mejor, pero si usted tiene toda esa prescripción de medicamentos es porque su médico lo considera indicado y ahí está el éxito para no terminar hospitalizado. ¿El no tomar los medicamentos puede llevar a descompensación? Definitivamente sí, aunque ustedes no lo crean, nosotros cada rato tenemos pacientes en urgencias en la clínica que se saltaron 2 dosis, 3 dosis, se fueron a pasear y dejaron la medicación, no hicieron el trámite en la EPS porque esa fila estaba muy larga y terminan hospitalizados en urgencias o con una hospitalización larga simplemente por no tomar la medicación. Yo siempre les aconsejo que revisen la fórmula médica. Uno a veces se va para la casa con la fórmula, la mete en la bolsita que cargó y nunca más la volvió a mirar, y ese día el médico le había hecho cambios, le había subido la dosis, quizás hasta nosotros fallamos y no les explicamos que cambiamos uno por otro, pero siempre hay que revisar la formulación médica con conciencia en la casa para uno saber de verdad qué le prescribió su médico. Hay que idear estrategias para no olvidar la toma de medicamentos. Esto también aplica para todos, no aplica solamente para quien tiene falla cardíaca. Desde
tener en la nevera un letrerito que recuerde la dosis de la mañana y la noche. Yo tengo ya pacientes supermodernos que en sus celulares tienen las aplicaciones que dan recordatorios. Tengo pacientes familiares que hacen carteleras en la habitación para lo que ustedes quieran. Una alarma, puede ser esta, de un reloj de estos, o la alarma del celular, la que ustedes quieran, pero hay que recordar la adherencia a los medicamentos. Y cuando nosotros le decimos es 2 veces al día, es porque eso tiene una explicación, o cuando les decimos 3 veces al día, es porque eso no es porque somos muy cansones los médicos, es porque esa formulación de esa manera tiene una explicación que garantiza la efectividad del medicamento, por lo que uno no se puede saltar las dosis de las drogas. Estar atentos al vencimiento de las fórmulas es fundamental. Ustedes creen que esto es una bobada, pero el paciente que no hace el trámite, ustedes saben que se queda sin la medicación, y particularmente en insuficiencia cardíaca, olvidarse el reclamar un medicamento o tenerlo puede ser tan grave como terminar hospitalizado o mortal. Entonces aquí definitivamente esto es fundamental para que la gente no se quede sin el medicamento. Y cuando es posible, como en el programa de falla cardíaca de la clínica Cardiovid, que hay una enfermera jefe que trabaja con nosotros y tenemos formas virtuales, digitales de comunicarnos, como a través de WhatsApp, a través de correo electrónico. Estas alternativas siempre son válidas. Ya ustedes, donde sea su médico tratante o donde consulten, hay que tratar de identificar qué herramientas tienen ellos para que ustedes puedan contactarlos, porque contactar a los médicos y a las enfermeras de los programas es muy importante, porque ellos nos resuelven dudas, identifican signos de alarma, les dicen venga para acá, mejor que la cosa no es para esperar en la casa, o lo que ustedes consideren relevante con la enfermera. Creo que esta es la clave de poder tener también contacto con nosotros, y que es una ventaja enorme de los programas que tenemos en la clínica Cardiovid.